Estamos de vuelta con Gisela Orjeda, presidenta de Concitec. Gisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Y gracias por invitarme. Cuéntanos, empecemos hablando sobre la Semana de la Innovación. Cuéntanos un poco qué es y en qué va. Ya, la Semana de la Ciencia. En realidad la Semana de la Ciencia es una semana que se celebra por ley, ¿no? Y Concitec está encargado de organizarla. Y en la Semana de la Ciencia lo que nosotros queremos mostrar es lo que la ciencia hace por las personas y por el país. No solamente estimulando la innovación y la competitividad, sino también por el bienestar de todos los peruanos. Así es que en la Semana de la Ciencia nosotros hacemos toda una serie de actividades, foros, trabajos que hacen los estudiantes, mostramos empresas innovadoras, tenemos stands con las universidades, con las empresas, tenemos stands también para mostrar cuál es la oferta de posgrados que hay en el país y que hay en el extranjero, ¿no? Y a la cual jóvenes peruanos pueden acceder. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu visión de cómo viene el Estado en sus políticas de apoyo a la ciencia y a la tecnología? Te quiero poner el caso de las universidades. Las universidades públicas reciben dinero, el canon, para invertir en ciencia y investigación. Y estaba revisando que entre el 2004 y el 2012 recibieron 2.156 millones de soles, del cual el 65% ni siquiera lo utilizaron. ¿Qué hacemos con eso? Mira, hay algo que tiene que hacerse urgentemente y ese algo es poder ayudar a estas universidades a que presenten proyectos que tengan impacto en la innovación y en el conocimiento en sus regiones y en el país, ¿no? Tenemos que ayudarlos a gastar ese dinero de manera adecuada, de manera correcta y potenciando ese dinero. Una de esas maneras es la que nosotros acabamos de sacar, acaba de terminar un concurso para poder traer postdocs peruanos y extranjeros que vivan en el extranjero hacia el Perú. ¿No? ¿Por qué? Porque para nosotros poder presentar proyectos, tú no necesitas aparatos o maquinaria, tú necesitas personas. Entonces tienes que tener personas que sepan cómo estructurar proyectos, que sepan cómo armar equipos de gente joven y de gente más calificada y de gente más experimentada para poder realizar esos proyectos. Y personas que tengan el conocimiento de qué equipamiento van a necesitar, cómo lo van a comprar, etcétera. Entonces básicamente lo que necesitamos es empoderar a las universidades que tienen canon con personal altamente capacitado que trabaje con los profesores y los investigadores de esas universidades para potenciar los equipos. Claro. ¿No? Ahora, ¿es realmente posible hacer eso a gran escala a nivel nacional? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, hay un caso muy conocido que es el de la Universidad del Altiplano en Puno, que hace un tiempo puso una pollería. Y una pollería, vendían pollos a la brasa. Y su argumento para poner la pollería es que era realmente un centro de innovación. Fue un escándalo, terminaron denunciados en Indecopi, en fin, les dijo que no podían hacer eso. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en nuestro país cuando a las universidades cuando a las universidades públicas se le da dinero para hacer esto. Entonces, lo que tú dices es bien sensato. Traigamos, capacitemos a la gente para que planteemos unos proyectos. Pero ¿es realmente posible eso, hacer eso a gran escala en todo el Perú? Yo creo que lo que acabas de decir es una falacia. Eso no es lo que pasa cuando a las universidades de regiones se les da dinero. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando a las universidades se las ha abandonado demasiado tiempo. ¿Y a qué te refieres ¿No? con abandonado? Porque, a ver, yo veo las cifras que vimos hace un rato, del 65% de esos 2.156 millones de soles en canon no invertido, y sí me parece que algo están haciendo mal las universidades. Entonces, ¿a qué te refieres cuando dices que las universidades han sido abandonadas? Okay. Para poder apoyar la competitividad del país a través de la investigación y la innovación, no solamente necesitamos dinero, sino que también necesitamos saber gestionar ese dinero, saber gestionar recursos humanos altamente calificados, saber gestionar cómo hacer las prioridades nacionales en ciencia, tecnología e innovación, cómo podemos levantar cuáles son las prioridades regionales. Entonces, es toda esta parte la que ha estado abandonada. ¿No? O sea, no solo necesitas dar dinero, también necesitas saber cómo implementar unidades de transferencia tecnológica, cómo unir a la academia
con los empresarios. Cómo es que los académicos y los investigadores se enteran de cuáles son las necesidades nacionales y regionales y cómo ellos tienen que estar altamente capacitados para poder transformar esos problemas en proyectos de investigación y en proyectos de innovación que resuelvan esos problemas. Ahora, entonces, hay un problema de falta de información y sobre todo de personal altamente calificado. Hay algunas personas que consideran que el Estado ni siquiera debería meterse en el tema de información. Estaba leyendo el otro día una columna de Franco Yufra en El Comercio, que lo que decía es que uno de los grandes problemas del Estado tratando de fomentar la información es cómo escoger... ¿La información? La innovación y la creación de ciencia y el desarrollo de tecnología, es que el Estado siempre va a tener que decidir a quién ayuda. Entonces, Franco Yufra decía algo como que, oye, ¿y cómo decidimos si le metemos el dinero a, digamos, desarrollar cuyes más gordos, ¿no? Y que tengan más carne, o a un sistema de irrigación de chirimoyas o a un combustible alternativo? Entonces, muchas personas tienen miedo de que el Estado intervenga porque al final no tiene cómo escoger. ¿Cómo, por ejemplo, hacen ustedes en Concitec? Okay. Mira, todos los estados han intervenido al inicio porque se plantean problemas como los del huevo y la gallina. Claro. O sea, nosotros tenemos que promover. Ahora, hay una palabra clave para esto de la promoción y se promueve aquello que es excelente. O sea, todo tiene que ser, o casi todo tiene que ser concursable, y uno de los factores principales es la excelencia de los proyectos, ¿no? La excelencia de los proyectos pasa por la excelencia de los investigadores y de los innovadores. En todos los países, en Estados Unidos, acabamos de tener una videoconferencia hace un par de días con el director de SBIR, que es el programa de apoyo a las pequeñas empresas del National Science Foundation, ¿no? Ellos lanzan concursos en los cuales dan hasta $150,000 en la primera fase a pequeñas empresas, a veces de 2 personas, y empresas que se acaban de formar o que se acaban de formar con una idea. Entonces ellos juzgan cuál es esa idea es innovadora, esa idea puede romper con cosas del mercado, cuál es la calidad de las personas que están conformando esa empresa, calidad académica, normalmente son científicos unidos a empresarios. Y en la segunda fase ellos les dan hasta varios millones de dólares a una pequeña empresa. Hay empresas a las que ellos han dado $750,000 en total y a los 4 años esas empresas han sido vendidas por varios millones de dólares. Hablo de $300 millones. ¿Y cómo lo hacen ustedes acá en Perú? Nosotros estamos recibiendo muchísimo apoyo de agencias de países amigos, ¿no? Para establecer los sistemas de evaluación. Es importantísimo tener un sistema de evaluación de proyectos que involucre varias cosas. Uno, evaluación por pares, orientada hacia la excelencia, que involucre el no conflicto de interés. Es súper importante que se establezca el no conflicto de interés en todas las fases de la evaluación. Tercero, o sea, ¿cómo lo hacemos nosotros? Tenemos 2 sistemas. Uno para la parte académica, o sea, los proyectos de universidades e institutos públicos, y tenemos que establecer un sistema ligeramente distinto, pero no tanto tampoco, para las empresas. Te comento el que ya está puesto, digamos, el que ya está funcionando y que ha funcionado de hecho para los concursos de FinCit que han sido evaluados en cooperación con Concitec, es el siguiente, y es el mismo que se utiliza en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en todas partes del mundo. En primer lugar, todos los proyectos que se reciben pasan a evaluadores externos a Concitec o a la agencia que evalúa. Son personas peruanos o extranjeros que viven fuera o pueden vivir acá, pero que no tienen nada que ver con el investigador que presenta o con la entidad que presenta, ¿no? Y se escogen 2 investigadores externos. Eso se llama evaluación por pares, ¿no? Dos externos y 2 suplentes en caso que haya algún problema con los anteriores. Recibimos esa evaluación, que es una evaluación con ciertos criterios de calidad. O sea, allí tiene que primar la excelencia. Y esa evaluación solamente pasan a la segunda fase aquellos proyectos que son excelentes desde un punto de vista académico, si quieres, ¿no? Y que sus resultados o sea, que la metodología está acorde con los resultados que quieren y el costo, etcétera.
En la segunda parte hay un panel de 5 a 8 personas que son expertos del tema y que son también personas que conocen cuál es la realidad peruana y las necesidades del país, que conocen muy bien cuáles serían las prioridades nacionales. Entonces, de los proyectos excelentes, vemos cuáles son los proyectos que sí pueden incidir en aspectos prioritarios. Exactamente. Perfecto. Y así se establece la prioridad. Perfecto. Gisela, nos ha ganado el tiempo. Yo quería seguir conversando, pero bueno, el tiempo es tirano. Mil gracias por haber venido. No, a ti. Y no se olviden de ir a la Semana de la Ciencia que comienza hoy día. De todas formas. En el Parque de la Exposición. Perfecto. Gracias. Bien, vamos a una pausa y volvemos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.